Bienvenidos al Discipulado Alba. Hoy veremos la lección número 16. Hoy veremos la lección número 16 llamada la generosidad. Vamos más allá de la mitad de este primer módulo del Discipulado Alba. Si estás aquí, te felicito por llegar hasta a estas alturas del discipulado. Te felicito y también te animo para que no desfallezcas, para que no te rindas y sigas hasta el final. Al final de las lecciones vamos a tener una graduación, así que ahí te quiero ver a ti. Ahí te queremos ver, ahí te queremos felicitar, ahí queremos entregarte un diploma reconociendo tu esfuerzo, reconociendo lo que sabes, lo que has aprendido en todas estas lecciones. ¿Qué les parece si comenzamos con la lectura de esta lección número 16 llamada la generosidad? Así como hay leyes físicas que producen el orden en el universo, Dios también ha puesto en movimiento leyes espirituales que gobiernan la vida. Una de esas es la ley de la generosidad. No sé si alguna vez habéis escuchado sobre el tema, pero hoy vamos a hablar sobre esta ley de la generosidad que habla la Biblia. Dice, esta nos enseña que el que siembra generosamente segará. En la línea escribimos la cita de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios 9, 6, que dice así, quizás lo has escuchado, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Esta es una ley. No es que Dios te dice, ven y dame tanto y yo te lo voy a multiplicar. No es así. Aquí dice que es una ley. Es como las leyes naturales que tenemos. Esta es la ley de la generosidad. Así funciona. Inciso A dice colaboradores. Como colaboradores de Dios, y en la línea, por favor, escribe 1 de Corintios, capítulo 3, verso 9. 1 de Corintios 3, 9. Es importante que entendamos dónde yacen las responsabilidades. Esta cita de 1 de Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. En pocas palabras, ahí nos está hablando a nosotros. Tú y yo somos colaboradores en la labor, en la obra de Dios. Los hijos, todos los hijos, si tú eres hijo, si tú eres hija de Dios, tú tienes grandes privilegios, grandes promesas, hermosas promesas, dice la Biblia, pero también tenemos responsabilidades, somos colaboradores. Ahí vamos a ir viendo en este estudio todas nuestras responsabilidades. Número 1, hay una línea bastante larga, ahí vas a escribir, Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño de todas las cosas. Saludos, Esther, Tete. Saludos, hola, bendiciones, qué bueno que estás acá. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En la línea, por favor, escribe Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. Lea también y hay otra línea, y ahí vamos a escribir Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 10 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14.
Estas citas yo les voy a encargar que ustedes las lean, las busquen, ahí son como 4 versos, por favor léanlos con calma, detenidamente, reflexionen sobre el tema porque está interesante lo que dice aquí en Primera de Crónicas. Sigo leyendo, dice, Dios es el dueño de todo el universo. Toda cosa creada viva y no viviente pertenece a Dios, incluyendo todo lo que sea material o no material que podamos poseer en esta vida, personalmente, familia, dinero, posesiones, carreras, etc. Él nos ha dado todas estas cosas para que las disfrutemos. En la línea, por favor, escribe Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Sigo con la lectura. Y cuando entendemos que todo pertenece a Dios, podemos reposar en la seguridad de que Él es responsable de su cuidado. Bueno, ahí vemos quién es Dios. Dios, número 1, es el dueño de todas las cosas. Nosotros, colaboradores. Vamos a ver qué más dice Dios que somos nosotros. Número 2, en el número 2 hay una línea larga, por favor escriban ahí. Nosotros somos los administradores. Nosotros somos los administradores. ¿Cómo que soy administrador? ¿De qué? Pues vamos a ir para allá. Vamos a ver qué Dios nos ha confiado para que lo administremos. Voy a leer. Dice, no somos los dueños, sino más bien los mayordomos o administradores. Un administrador maneja y tiene cuidado de aquello que pertenece a otro. Dios es dueño de todo, pero nosotros, como mayordomos, cuidamos y manejamos lo que es de Él. Aquí está muy claro. Tenemos la obligación, subrayen por favor toda esta línea, tenemos la obligación de ser fieles en esta mayordomía. ¿Se acuerdan cuando iniciamos hace unos minutos esta lección? Les decía, somos hijos, tenemos promesas y privilegios enormes, pero también responsabilidades. Una de esas responsabilidades es que tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores. Voy a seguir con la lectura. Recuerden, lección número 16, la generosidad. Voy en la página 66. Dice, nosotros como administradores o mayordomos somos responsables de, luego viene una línea, ahí escriban, velar o cuidar. Velar o cuidar de las cosas que Él nos ha dado. Dice, lea Mateo 25, del 14 al 30. Les voy a encargar que lean eso y le pongan mucha atención, porque es una parábola. Cuando comprendemos las relaciones entre el dueño y la mayordomía, y que podemos disfrutar de las propiedades de Dios, entonces es más fácil el ser generoso. Ok. Ante Dios, la mayordomía abarca, vamos a ver, seis áreas en las cuales Dios me pide que administre correctamente, me pide que sea, o es una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Son 6, son del inciso A al inciso F. Les voy a dictar todas las líneas de corrido, ¿ok? Y ya después vamos viendo aquí algunas citas. Inciso A, en la línea, por favor, escribe nuestra vida. Inciso A, nuestra vida. Oiga, nada más díganme, por favor, si están escuchando bien. ¿Se escucha bien todo? ¿Todo está perfecto? Ok, inciso B, por favor, pónganme en los comentarios aquí si están escuchando bien. Inciso B, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Inciso C, nuestros talentos y habilidades. Nuestros talentos
y habilidades. Buenas noches los que van llegando, Dios les bendiga. Déjenme aquí su saludo para yo saber que están en la clase y ponerles asistencia. Ok, inciso D, nuestras posesiones. Nuestras posesiones. Inciso E, nuestras finanzas. Y por último, inciso F, el mensaje del Evangelio. Bueno, estamos hablando de la ley de la generosidad, de quiénes somos ante Dios, somos colaboradores. ¿Quién es Dios? Dios es el dueño de todo. Y nosotros, ¿qué somos con respecto a Dios, de que es el dueño de todo? Nosotros somos los administradores de los bienes, de lo que Él me ha dado. ¿Qué me ha dado y qué Dios espera que yo administre correctamente? Ya lo acabamos de ver, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos y habilidades, nuestras posesiones, nuestras finanzas y el mensaje del Evangelio. El primero, en nuestra vida, inciso A, dice, y unas citas, dice 1 Corintios 6:19, está hablando que el cuerpo, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Bueno, nuestra vida, nuestro cuerpo, no es de nosotros. Ya fuimos comprados, ya le pertenecemos a alguien, ya le entregamos nuestra vida a Dios, a Cristo. Entonces ya no es mía. Como ya no es mía, pero soy mayordomo, soy administrador, entonces me corresponde administrar correctamente mi vida, mi cuerpo, mi propia vida. Inciso B, dice nuestro tiempo. Y ahí tenemos el Salmo 90:12, que es el que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría. Bien, y ustedes después buscan las citas. Inciso C dice nuestros talentos y habilidades. Dice, ese está interesante, por favor te pido que lo leas con calma. Pero dice, según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno de nosotros tenemos al menos, yo siempre lo digo, al menos tenemos un don que Dios nos ha regalado. Dice, ese don que tenemos, aunque sea uno, ese don lo tenemos que usar para servir. No es para nosotros. Dios, cuando te dio un don, un talento, un regalo, no es para ti, es para servir a otros. Entonces Dios espera de nosotros que administremos bien ese talento, ese don. Inciso D, nuestras posesiones. Bueno, ustedes pueden buscar ahí las citas más adelante. Inciso E, nuestras finanzas, también pueden buscar ahí la cita. Y el mensaje del Evangelio. Bueno, seguimos en la página número 66 para los que van llegando. Ya en la parte final dice, de igual manera, muchos cristianos todavía luchan para poder dar o diezmar. Ya nos estamos poniendo en terrenos delicados, así que pónganse muy cómodos. Bueno, dice, para dar o diezmar a pesar de su deseo de querer hacerlo. Hay personas que desean diezmar, desean ofrendar, ser generosos, pero hay algo que los detiene. Vamos a ver ahorita cuáles son los métodos que Dios nos indica para ser generosos. Sigo con la lectura. Dice, no obstante, la acción que libera a un creyente hacia la plena bendición de la buena mayordomía es su total, y en la línea escriban, redención. Redención. La sumisión sin reservas de la vida total de uno, sus posesiones y planes, a la voluntad y propósitos de Dios. ¿Qué voy a rendir a Dios? Mi vida completa. ¿Qué voy a rendir a Dios? Mis posesiones, pero también mis planes, también mis planes, mi vida se la rindo a Dios. Ahora vamos a la página número 67 y por favor pónganme mucha atención porque esta página tiene la primera parte, si se dan cuenta está repetida, está exactamente igual a la hoja que leímos, la hoja anterior. Entonces,
Nada más síganme. Página 67. Dice el número 1, ¿cierto? Luego dice el 2. Luego vienen todos los incisos. Después vienen 2 párrafos. Después de ahí es donde vamos a continuar. Después de esos 2 párrafos continuamos. Donde dice es únicamente cuando nos entregamos, subraya entregamos, que aprendemos lo que significa dar de las posesiones o dinero al Dios que nos las ha dado. Vamos ahora al inciso B. Dice, el dar en la iglesia primitiva. Vamos a ver cómo daba la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Dice aquí una cita, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por favor, en la línea escribe, son 2 líneas. En la primera vamos a escribir Hechos, capítulo 2, verso 44 y 45. Y en la otra línea escribimos 4:32. Que prácticamente es Hechos 4:32. ¿Ok? Repito, Hechos capítulo 2, verso 44-45 y en la otra línea escribimos 4:32. Esta actitud básica de los cristianos primitivos estableció el fundamento para cada expresión de dar que apareciera más tarde. Vamos a la página número 68. 68. A medida que el número de cristianos se multiplicaba, aparecían diferentes métodos de ofrendar o hacer dádivas. No obstante, todos estos expresaban su comprensión de mayordomía. En conclusión, todo pertenece a Dios. Vamos a ver la iglesia primitiva. Aquí está el número, son 5 números. Son 5 números. Vamos a ver el número 1 en la línea, por favor, escribe. La iglesia sostenía a los necesitados. La iglesia sostenía a los necesitados. Y dice, en la iglesia primitiva se escogieron hombres especiales para que sirvieran como diáconos, es decir, ayudantes en la distribución de las ofrendas y donaciones entre las viudas y necesitados. En la línea entre paréntesis, por favor escribe Hechos capítulo 6 del 1 al 3. Hechos 6 del 1 al 3. Hechos 6 del 1 al 3. Dice, el ministerio de estos hombres era canalizar o distribuir todas las donaciones donde hubiera necesidades prácticas. Ese era su trabajo de los diáconos. De eso se encargaban, de canalizar, de distribuir. ¿Se dan cuenta? Eran administradores de lo que Dios ya les había dado. Vamos al número 2. El número 2 también hay una línea bastante larga, vamos a escribir ahí. Las iglesias daban sacrificadamente entre unas y otras. 2. Las iglesias daban, lo repito, las iglesias daban sacrificadamente entre unas y otras. Cuando los cristianos judíos de Jerusalén estaban pasando por una crisis de hambre, la iglesia gentil, pobre y carente, fue quien ayudó. Y viene una cita, vamos a leerla. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
por favor, subraya esa parte, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta cita, y la escribimos ahí en la línea, es 2 Corintios capítulo 8, verso 2 y 3. 2 Corintios capítulo 8, verso 2 y 3. Es interesante saber que la iglesia dice aquí que está en una y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿Cómo? Sacaron riquezas de la pobreza, riquezas de su generosidad. Fueron generosos, no dieron poquito. Y luego dice que daban más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían. Se esforzaban, daban la milla extra. Bueno, aquí hablamos del sacrificio. Muchas veces quizá vamos a tener que dar con sacrificio, pero aquí tenemos el ejemplo de la iglesia de Hechos. Vamos al número 3. En la línea, por favor, escribe: la iglesia sostenía a los ministros cristianos. ¿Ven? Eso es bíblico, sostener a los ministros, a los que ministran la palabra de Dios. Aquí lo vemos claramente. Repito esto, lo que escribimos en la línea: la iglesia sostenía a los ministros cristianos. El apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro estableciendo nuevas iglesias. En algunas ocasiones trabajaba con sus propias manos para suplir sus propias necesidades. En algunas ocasiones. Y en otras, ¿qué hacía? Pues la iglesia lo sostenía. La iglesia se encargaba de suplir sus necesidades, todas, de comida, de vestido, de hospedaje, se encargaba la iglesia. Así que esta práctica es una práctica del libro de los Hechos, y si nosotros lo hacemos no está mal, no estamos sosteniendo. A veces dicen que el pastor debe de trabajar y como si llevar a cabo toda una organización de iglesia no fuera un trabajo, ¿no? Entonces, y no solamente pastores, sino también misioneros, personas que dejan su casa, que están ministrando en otros lugares. Es importante que nosotros como iglesia podamos sostener a esos ministros, porque así lo hacía la iglesia primitiva. Vamos a seguir leyendo. Dice: en otras ocasiones la iglesia de los filipenses mostró el verdadero espíritu de amor que Dios elogia al sostener los gastos de ministros que viajaban, tales como los de Pablo. Les pagaban los viáticos, en pocas palabras, se encargaban de pagar todo. Dice, hay una cita y dice: pero todo lo he recibido, son palabras de Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En la línea, por favor, escribe Filipenses capítulo 4, verso 18. Filipenses 4, 18. Lea también los versículos 15 al 17. Vamos a buscar esa cita. Filipenses 4. Vamos a ver qué dice Pablo, porque aquí les quiero mostrar algo que es un principio. Dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Verso 16: porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. 17: no es que busque la dádiva en sí, este es el verso clave, el texto clave. Versículo: no es que busque, son palabras de Pablo, no es que estoy buscando la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. ¿Por qué Pablo les decía esto a los filipenses? Les estaba enseñando un principio, les estaba mostrando la ley de la generosidad. Si tú siembras en abundancia, tú vas a tener en abundancia. Si tú siembras escasez, si tú das poquito, si tú dices, no, ¿para qué lo voy a dar? Si tú te retienes, de esa misma forma vas a recibir. Entonces aquí les estaba diciendo Pablo a los filipenses, porque recuerden que él
estaba contento. Si tenía en abundancia, estaba feliz. Si tenía en escasez o si vivía en escasez, estaba contento. Dice, no estoy buscando que me den, estoy buscando que ustedes sean bendecidos. Esa era la enseñanza de Pablo en esta parte de Filipenses. Estoy buscando que ustedes sean bendecidos. Por eso hoy queremos enseñarles que la manera de que tú seas prosperado, la manera en que salgas adelante, en que rompas esa cadena de pobreza, de escasez, es dar con generosidad, no solamente poquito, sino dar con generosidad, generosamente. Así que bueno, les quería leer esa parte del versículo 17, porque este es un principio. Cuando tú vas a tu iglesia y tú das, no digas, ay, le estoy dando al pastor, no, estás abonando en tu propia cuenta, y de la manera que siembras es la manera en que vas a recibir. Vamos con el número 4. En la línea, por favor, escribe: los cristianos trabajaban a fin de poder dar. Los cristianos trabajaban a fin de poder dar. ¿Cuál era el fin? O mejor dicho, si tú no das es porque te falta, o si tú dices no doy porque no tengo, es porque te falta trabajar, según lo que entendemos aquí. Vamos a leer la cita. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, con nuestras manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En la línea, por favor, escribe Efesios capítulo 4, verso 28. Hola Isaac, buenas noches a todos los que están aquí el día de hoy. Muy bien, excelente. Vamos ok, ¿por qué trabajamos y por qué recibimos un salario, un sueldo? O quizá no eres empleado, pero tienes tu propio emprendimiento. Yo trabajo o trabajamos a fin de poder dar, a fin de colaborar. Recuerden que somos colaboradores en la labor de Dios, en la obra de Dios. Así que cuando tú recibas, compártelo porque compártelo con la iglesia, con tus hermanos, con los ministros, compártelo. Ahorita vamos a ver cuáles son las formas correctas de hacerlo. Vamos en el número 5. Dice en la línea, por favor, escribe: el dar era la prueba de su amor. El dar era la prueba de su amor. Y leemos la cita: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Mostrad por medio de ofrendar la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Por favor, escriben ahí en la línea la cita: Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 14 y 24. Lo escribimos así: Segunda de Corintios 8, 14, 24. ¿Ok? Y bueno, cuando terminemos esta lección, que quiero dejarles unos minutos, llevamos media hora, nos quedan 30 minutos, pero les quiero dejar un poquito de tiempo para que ustedes busquen las citas. Y yo les sugiero que lo hagan terminando, porque después se nos van los días, se nos pasa el tiempo y ya no lo hacemos. Y terminando, por favor, vamos a leer 1 Corintios, los que vienen ahí: 1 Corintios 16, 1 y 2, 1 Juan 3, 17 y 18. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar. Inciso C. La porción, ya estamos aterrizando en lo que estamos aprendiendo hoy. La porción para Dios de nuestra economía, la llave del dar. Vamos a ver cuáles son los métodos que Dios nos deja en su palabra para que nosotros podamos ser generosos y para activar esta ley de la generosidad. Número 1,
en la línea, por favor, escribe el diezmo. El diezmo. Dice, todo lo que usted recibe es porque Dios se lo ha dado y la única forma de corresponderle es dando su diezmo. Cuando usted es obediente en este mandato, sus finanzas recibirán la bendición de Dios. Créanme que sí. Dice una cita, traer todos los diezmos, es decir, el 10% de los ingresos netos, al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si te sabes la cita, que yo creo que muchos de nosotros no la sabemos, escríbela en la línea, y si no te la sabes te la digo. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Dios nos da un método, se llama el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Como lo acabamos de ver aquí, es el 10% de lo que tú recibes. Si tú esta semana recibes 1,000 pesos, tu diezmo son 100 pesos. Ese es tu diezmo. Si tú recibes cada 15 días 10,000 pesos, tu diezmo serían 1,000, ¿verdad? Entonces, de todo lo que yo recibo, de todo lo que, incluso yo les digo, aún si tú eres un joven que dices, bueno, yo no trabajo, pero mis papás me dan porque todavía voy en la secundaria o en la prepa y yo no tengo un ingreso, pero si tus padres te dan, bueno, no sé si todavía dan domingos, pero antes se daba domingos. Si tus padres te dan un domingo a ti, de tu domingo, sacas tu diezmo. Si te dan 500 pesos, tú sacas 50 pesos y eso lo entregas como un diezmo. Ahora, ¿dónde voy a ir a entregar mi diezmo? No se entrega en el DIF, no se entrega a la gente necesitada, no es así, ese no es el método de Dios. Y lo digo porque yo he escuchado gente que dice, bueno, es que aquí en esta iglesia no tiene necesidad, mejor lo voy a entregar a no sé dónde. No, esa es una ofrenda que tú haces, pero como Dios lo pide, es así. Dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí es el lugar en donde llevaba la gente sus diezmos, y luego dice, y hay alimento en mi casa. Como esto es del Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa? El templo, ¿sí? Y dicen, pruébenme, es la única parte en la Biblia donde Dios nos da permiso de probarlo. Significa que yo puedo decir, Señor, a ver, te voy a dar esto, voy a sembrar y yo quiero ver tu gloria. Dice el Señor, prueba este método. Si tú nunca lo has probado, yo te animo a que lo hagas, porque Dios promete a derramar bendición en tu vida, a abrir las ventanas de los cielos. Esa es una promesa de Dios. Número 2, vamos a ver otro método que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros seamos bendecidos. Recuerden que Pablo dijo, no busco que me des, busco que tú tengas, busco que ustedes reciban fruto, busco que ustedes reciban recompensa, busco que tu vida sea prosperada, que vivas en abundancia, que vivas libre de preocupaciones, etc. Número 2, dice la primicia. Van a escribir en la línea la primicia. Quizá es la primera vez que escuchas esto, pero este es otro método que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos darle al Señor. Dice, honremos, vamos en la página número 69, ya casi en la parte final. 69 dice, honremos a Dios con la primicia del sueldo, del trabajo nuevo, o con la primicia de la primera ganancia de tu negocio. Y nuestra economía se verá bendecida por Dios, efectivamente. Dice una cita, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, es decir, de vino.
En la línea escriban Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios 3, verso 9 y 10. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es esto de las primicias? Como bien lo dice aquí, es el primer sueldo totalmente, completamente, todo pastor, así, todo, de tu primer trabajo. Por decir, voy a poner un ejemplo, si tú vas estrenando trabajo o algún lugar nuevo que Dios te abrió las puertas y llegas, no sé, eres gerente, yo no sé en dónde puedas estar. Y tu primicia será tu primer sueldo. Créanme que hace muchos años yo hice esta parte porque yo leí esto y dije, yo lo tengo que hacer. Y sientes algo sucede, queridos, cuando nosotros practicamos estos métodos de Dios, algo sucede en nuestro interior. Fíjense que se termina la avaricia, se termina la codicia, Dios te bendice. O sea, desde afuera hay un trabajo que algo sucede en el mundo espiritual, en el exterior de tu vida, pero también algo pasa aquí adentro. Algo sucede en nuestro corazón. Hay personas o hay iglesias que lo hacen, al iniciar el año, cada año, dan el salario de un día de trabajo. Si tu día de trabajo a ti te pagan 500 pesos, la primicia del año le dan 500 pesos y dicen, esta es mi primicia. Obviamente es aparte del diezmo. Quizá digas, ay, nada más me están pidiendo. No es que te están pidiendo Dios. Acuérdate lo que decía Pablo. Busco que tú seas bendecido. Estos métodos que Dios nos ha dejado no es para quitarnos el dinero, es para darnos, es para bendecirnos. Entonces la primicia, si tú nunca has practicado la primicia, yo te animo a que este próximo 2026 tú des la primera semana, cuando tú recibes tu primer quincena o primer semana, no sé, vamos a pensar que es el 15 de enero. De eso que tú recibes, saca el cálculo, o tú debes de tener algún cálculo de cuál es lo que te pagan o cuánto es lo que te pagan en un día. Bueno, si a ti te pagan 700 pesos por día, de todo eso que recibiste del 15, separa esos 700, lo pones en un sobre, lo llevas a tu iglesia y pones primicia. Eso va a ser tu primicia del año. Anteriormente en los pueblos, en los ranchos, en los lugares así, la gente, siempre que las gallinas daban no sé, al iniciar el año, o que eran gallinas nuevas y ponían sus primeros huevos, ¿qué hacían? Tomaban los huevos y los llevaban, esas primicias, todas se las llevaban al pastor de las comunidades. Así eran los métodos. Entonces, quizá ahora tú y yo no tenemos gallinas, pero tenemos nuestro salario, nuestros sueldos, nuestras ofrendas, no sé cuáles sean las formas en que Dios te haga llegar tus bendiciones. Pero esa es la primicia. Llevamos 2. Diezmo, 1, 2, primicias. Ahora vamos con el número 3. En la línea, por favor, escribe la promesa, entre paréntesis escribe el voto. Este es otro método, La promesa, entre paréntesis escribe el voto. Cuando hagamos una promesa a Dios de darle algo, si obra en favor de nosotros, y esto se cumple, no debemos de tardar en pagarla. Esto habla de las promesas. Aquí viene una cita. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por favor, en la línea escriban Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23.
verso 21 al 23. Esta es la cita que acabamos de leer. En pocas palabras dice, si tú has hecho alguna promesa, hay iglesias, hay congregaciones, hay comunidades de fe que al iniciar el año o a mitad de año se levantan promesas de apoyos financieros para misioneros, ofrendas misioneras, se levantan promesas, y si tú haces una promesa y te has comprometido durante todo un año dar cierta cantidad, no sé, quizá ofrenda misionera, es de los más comunes, ofrendas misioneras, tienes, como dice aquí, si tú lo prometiste, no tardes en cumplirlo, no peques, porque si tú prometes y no cumples, es pecado delante de Dios. Entonces este es otro método, hacer promesas en el año. Yo prometo que en este 2026 voy a hacer, muchas veces los pastores toman la iniciativa, ¿sí? Toman la iniciativa e invitan a la congregación, los que se quieran comprometer con 200 pesos mensuales. Así lo vamos a hacer durante todo el año. A los que se quieran comprometer con 300, con 500, pero es una promesa que nosotros hacemos para Dios. Así que bueno, tenemos que cumplirlas. Este método me gusta mucho, ¿eh? Nosotros lo hemos practicado, mi esposo y yo lo hemos practicado mucho con las ofrendas misioneras. Nos comprometemos por año a dar ofrendas misioneras y siempre ponemos una cantidad. Y es hermoso ver cómo nunca te falta nada, y cómo Dios nos bendice. ¿Ok? Bueno, vamos con el método número 4, y que les doy la bienvenida a todos los que van llegando. Vamos en la página número 69 de la lección 16, llamada la generosidad. Vamos con el método número 4, y en la línea, por favor, escriban la ofrenda. La ofrenda es algo que se da voluntariamente a Dios. Por favor, escriban esta parte. Subrayen. Se da voluntariamente a Dios. Nuestras ofrendas no son para los hombres, son para Dios. Obviamente se distribuyen, ya lo vimos, como vimos los diáconos de la iglesia primitiva, distribuían a las necesidades, a las personas necesitadas, ¿sí? Pero tenemos que entender algo: nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas, es algo que estamos dándole a Dios. ¿Ok? Dice, la ofrenda es algo que se da voluntariamente a Dios conforme a la bendición que Dios nos ha dado. La motivación es la gratitud a Él. Y luego viene una cita y dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Qué interesante, ¿no? Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, Dios no es injusto, Dios no nos dice, dame todo, nos dice, conforme a lo que te ha dado. En la línea, por favor, escriban la cita de Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 y 17. Esta cita que acabo de leer, ahí viene. Deuteronomio 16, 16 y 17. Buenas noches todos los que van llegando. Hoy tenemos más gente. Gloria a Dios. Voy a saludarles. Bueno, Esther, Tete de Jucum, bendiciones, una misionera. Blanca Estela, bendiciones. Isaac, el hermano Juan Monsiváis, Dios te bendiga, hermano. Gilda Villarreal, bendiciones. Sara Orozco, bendiciones, buenas noches, qué gusto. La verdad que también cuando uno ve que hay personas conectadas y que están recibiendo las lecciones, nosotros también nos sentimos motivados a seguir adelante. Bien, vamos a, la ofrenda. ¿Cuánto debo de ofrenda? Hay gente que dice, ¿cuánto debo de ofrenda? Bueno, lo que Dios ponga en tu corazón, conforme a la bendición. Recuerden que estamos hablando de generosidad,
Pero lo que te debe mover a dar una ofrenda debe ser gratitud a Dios. Debe ser una gratitud a Él. Y algo que te sugiero, siempre que vayas a la iglesia, siempre que vayas a tu congregación, ama tu iglesia. ¿Sabes? Una forma de amar tu iglesia es ser generoso. Ser generoso. El monto de la ofrenda, tú la pones. El diezmo es el 10%. Es el 10%. Pero la ofrenda ahora sí que es conforme a la bendición que has recibido. Si has recibido mucho, pues pon tu ofrenda grande. Si has recibido un poquito, bueno, pues le pones conforme a lo que tú has recibido. Pero ahí la cantidad Dios la pone en tu corazón. Si hay gente que dice, en cada reunión doy 100 pesos. Gloria a Dios. En cada reunión doy 50. Bueno, gloria a Dios. En cada reunión doy 500. Gloria a Dios. O sea, ahí tú pones la ofrenda, es lo que Dios ponga en tu corazón. Bien, vamos al método número 5 que Dios nos da en su palabra para nosotros ser generosos. La número 5, en la línea por favor escribe la limosna. La limosna. Dice, una enseñanza de la Biblia es que nos acordemos de los pobres. Y en la línea, por favor, escribe Gálatas, capítulo 2, verso 10. Gálatas 2, 10. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En la línea, por favor, también escribe Proverbios, capítulo 19, verso 17. Proverbios 19, 17. Bueno, hemos terminado el estudio, pero no se me vayan porque déjenme les doy un repaso. Hoy de qué hablamos, si tú llegaste a la mitad, de qué hablamos hoy, hablamos sobre esta ley de la generosidad que viene acá en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Hablamos de quiénes somos nosotros, que como hijos tenemos grandes privilegios, grandes promesas, pero también responsabilidades. Hablamos de que Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros somos sus administradores solamente, pero también Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Nos vimos las 6 áreas de nuestra vida en donde necesitamos ser buenos mayordomos. No solamente ser mayordomos o administradores, sino ser buenos, ser excelentes. Y que todo eso tiene que ver con la rendición que tú has tenido con Dios. Una persona, te voy a decir algo, una persona que se ha rendido completamente a Dios, y cuando nos rendimos a Dios, rendimos nuestra vida, rendimos nuestro cuerpo, rendimos nuestros planes, propósitos, todo eso se lo rendimos a Dios. Pero yo siempre digo lo siguiente, cuando Dios te redimió, también redimió tu cartera, también redimió tus ofrendas, tus diezmos, también tenemos que rendir esa parte de nuestra. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero por eso estamos viendo estos estudios. Vimos cómo era la iglesia primitiva, cómo daba, cuáles eran sus métodos que sostenían a los necesitados, que daban más allá de sus fuerzas, que sostenían a los ministros cristianos, a los pastores, a los misioneros, los sostenían, a los que trabajaban en la iglesia. Hay iglesias, y que espero que en algún momento la Iglesia del Redentor lleguemos a ser así, que tienen para pagar a empleados. De hecho, yo por muchos años trabajé en la iglesia, en una congregación, y todo mi salario, cada semana que recibía, era por ofrendas y diezmos de toda la comunidad, y yo podía tener un salario. Así que la iglesia sostenía a los ministros también. Trabajamos para tener, para dar. Si tú no tienes, necesitamos trabajar más, necesitamos trabajar con nuestras manos, y el dar era una prueba de amor. Y al final hablamos de estos 5 métodos que Dios nos da para que nosotros podamos ser generosos. Ser generosos, hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera. Está el diezmo, están las primicias, está la ofrenda, están las limosnas, y se me fue uno, y la promesa, ¿ok? Así que te animo a que estamos casi a punto de terminar el año, a unos días, y te animo que este 2026 pongas en orden esta área de tu vida para que seas
como decía Pablo, no para nosotros, sino para que en tu vida sea bendecida y para que haya abundante fruto en tu vida. Bueno, me despido de ustedes. Por favor, lean las citas que dejamos pendientes. Les estoy dejando unos minutos para que tú los puedas leer con calma. Les mando un fuerte abrazo y espero que esta lección haya sido de mucha bendición.